La Voz de América presenta. Se agrava la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa. El presidente Trump amenaza con imponer al bloque aranceles de un 200% a bebidas alcohólicas. Juez federal ordena al gobierno estadounidense reincorporar inmediatamente a miles de trabajadores federales, calificando su despido de ilegal. Tras rechazo de Rusia a propuesta de cese al fuego en Ucrania, el presidente Trump dice que hay esperanza, aunque tiene sus reservas. Y Estados Unidos reporta detención de casi 33,000 inmigrantes durante los últimos 50 días. ¿Qué tal? Desde Washington les saluda Yasmín López. El presidente Donald Trump amenazó hoy con aplicar un arancel del 200% al vino y otras bebidas alcohólicas importadas desde la Unión Europea. Esto si el bloque decide responder con aranceles al whisky estadounidense. Carolina Valladares nos pone en contexto. Aranceles de 200% al champán, vino y licores europeos. Nos han estafado durante años y no nos van a estafar más. Es la medida que planea la Casa Blanca y que anunció este jueves Donald Trump, en lo que supone otra escalada en la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con Europa. Dijo Donald Trump que la medida es una respuesta a la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de $28,000 millones, entre los que se incluyen el whisky a partir del 1 de abril. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la Unión Europea. Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos. Pero la Unión Europea asegura que los impuestos del 50% al whisky, así como del 25% a productos industriales y agrarios, son solo la respuesta del bloque a los aranceles por parte de Estados Unidos a todas las importaciones de acero y aluminio. Los aranceles son impuestos, son perjudiciales para las empresas y aún peores para los consumidores. Interrumpen las cadenas de suministro, generan incertidumbre en la economía, hay empleos en juego, los precios suben, nadie necesita eso en ambos lados, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea dijo que el bloque está dispuesto a entablar un diálogo significativo con Estados Unidos. Mientras los mercados bursátiles estadounidenses volvieron a tambalearse este jueves después de que Trump amenazara con tasar, entre otros, al vino francés o al prosecco italiano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le restaba importancia. Me preocupa menos el corto plazo. Creo que podemos estar relajados, tenemos aranceles, tenemos una industria estratégica, queremos proteger al trabajador estadounidense y muchos de esos acuerdos comerciales no han sido justos. Dijo el secretario del Tesoro que hay que estar relajados, pero si miramos a la bolsa de Nueva York de este jueves, veremos que hubo un cierre a la baja, de hecho arrastrado por el índice S&P, que descendió un 10%, estableciendo otro récord más abajo del establecido en el mes de febrero. Y para que tengamos una idea de lo que estos aranceles al alcohol europeo podrían suponer en la cesta de la compra de Estados Unidos, por ejemplo, una botella de vino que cuesta $15 podría llegar a costar 45, Yasmín. Así es, Carolina, gracias por este reporte. Bien, y hoy se cumple el plazo para que las agencias federales de Estados Unidos envíen su plan de despidos masivos requerido por la Oficina de Eficiencia Gubernamental, liderada por Elon Musk. Mientras tanto, un juez federal ordenó la reincorporación inmediata de miles de empleados federales despedidos en las últimas semanas. Jacopo Luzzi tiene los pormenores de esta decisión. Adelante, Jacopo. Yasmín, la orden preliminar emitida por el juez federal William Alsup exige ahora a los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura y otras 4 agencias que recontraten a los empleados. El juez indicó que podría extender la orden también a otras agencias. Alsup dijo que dictó esta decisión porque cree que la Oficina para la Gerencia de Personal ordenó ilegalmente a las agencias a principios de este año que despidieran a los empleados en periodo de prueba, quienes generalmente llevan menos de un año en el cargo. Escuchamos. La razón por la que la Oficina para la Gerencia de Personal quiso basar esto en el desempeño fue, al menos en parte a mi juicio, un truco para evadir la ley de reducción de personal, porque la ley siempre permite despedir a alguien por desempeño. Es triste que nuestro gobierno despida a un buen empleado alegando que el despido se basó en su desempeño, cuando saben perfectamente que eso es mentira. Eso no debería haberse hecho en nuestro país. Fue una farsa para intentar evadir los requisitos legales.
La Casa Blanca hasta el momento no ha comentado, pero este fallo es uno de los más importantes hasta ahora en casos que ponen a prueba la autoridad de la administración Trump para reducir rápidamente el número de empleados federales. Entre tanto, más de 20 fiscales generales de estados demócratas han demandado a la Casa Blanca para frenar el desmantelamiento del Departamento de Educación, definiendo como ilegales e inconstitucionales los despidos de la mitad de su personal. Era Jacopo Luzzi, gracias Jacopo. Y a tan solo horas de la fecha límite para un posible cierre de las agencias del gobierno, los demócratas del Senado se opusieron al plan de gastos que proponen los republicanos y que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Les explico, los demócratas exigen negociar los límites que este proyecto de ley confiere a las políticas del gobierno Trump y la estrategia de recortes de gasto emprendida por Elon Musk. Los demócratas aseguran que temen que el plan sea desmantelar el gobierno federal. Como alternativa proponen una ley de financiamiento provisional de 30 días, aunque sus opciones parecen limitadas en un Congreso controlado por los republicanos. Desde la oficina oval, donde se reunió con el secretario general de la OTAN, el presidente Donald Trump reaccionó este jueves a la declaración del mandatario ruso Vladimir Putin sobre la propuesta de cese al fuego. Celia Mendoza, a pesar de que Rusia ya rechazó la tregua en Ucrania, el mandatario estadounidense se mostró esperanzado. ¿Qué han dicho ambos mandatarios? Así es, hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos recibió esta respuesta en las últimas horas después de las declaraciones de Vladimir Putin. El presidente estadounidense aseguró que hay que hablar con el líder ruso, quien se mostró abierto a la posibilidad de empezar un cese al fuego, sin embargo, no bajo las condiciones que han sido acordadas por parte de la delegación de Estados Unidos y Ucrania, indicando que se necesita una llamada telefónica y tratar de entender más y ver cómo avanzar en este proceso. El presidente Donald Trump reaccionó desde la oficina oval este jueves, donde estaba reunido con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, a la declaración del mandatario ruso Vladimir Putin, quien indicó que su país está de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades, pero cree que este cese debe conducir a una paz a largo plazo y abordar las causas fundamentales de este conflicto. Nos gustaría ver un alto el fuego por parte de Rusia. Y como saben, no hemos estado trabajando a ciegas. Hemos estado negociando con Ucrania sobre las tierras y los terrenos que se conservarían y los que se perderían, y todos los demás elementos de un acuerdo final. Hay una central eléctrica involucrada. No es un proceso fácil, pero la primera fase es el alto al fuego. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con Putin tras hacer pública su perspectiva y después de visitar a las tropas rusas en la zona de combate en Kursk. ¿Cómo podemos y cómo podremos garantizar que no ocurra un rearme ucraniano? ¿Cómo se gestionará el control de la situación? Espero que desde el punto de vista del sentido común, esto quede claro para todos. Son cuestiones serias. El presidente ucraniano ha reiterado repetidamente su apoyo al cese al fuego y a la propuesta presentada por Estados Unidos, que es parte de las conversaciones del G7 en Canadá. Espero con interés debatir cómo podemos seguir apoyando a Ucrania ante la agresión ilegal de Rusia. Todos deseamos una paz justa y duradera en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también reaccionó asegurando que las declaraciones de Moscú son simplemente manipuladoras y poco sinceras y pidió que se le ponga más presión a Rusia. Y durante los últimos minutos se ha dado a conocer que Estados Unidos estaría analizando las opciones punitivas que tendría bajo la mesa en caso de que fuera necesario utilizarlas. Pues manténnos informados, Celia. Gracias por este reporte. El presidente Donald Trump elevó a la Corte Suprema de Justicia su lucha por restringir la obtención de la ciudadanía estadounidense por nacimiento. El Departamento de Justicia presentó este viernes la solicitud impugnando el alcance de 3 órdenes judiciales en Washington, Massachusetts y Maryland que han bloqueado el decreto que firmó el presidente al llegar a la Casa Blanca. Esta medida busca negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes legales. Los opositores argumentan que esto viola la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país.
Y en otra información, Venezuela y Estados Unidos reanudarán este viernes los vuelos de repatriación que habían sido suspendidos temporalmente por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal. El enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, lo anunció en sus redes y las autoridades venezolanas lo confirmaron en un comunicado. Sin embargo, aún se desconoce a qué hora podrían llegar los vuelos y cuántos serán. Venezuela había suspendido los vuelos de repatriación en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de cerrar las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. La administración de Nicolás Maduro expresó en un comunicado textualmente que defiende y resguarda la reunificación de las familias que han sido víctimas de las graves consecuencias que las sanciones criminales contra nuestro país y nuestra economía produjeron en nuestro pueblo y que provocaron la salida de connacionales. Así se lee en el texto. Aunque las relaciones entre ambos países están rotas desde 2019, Caracas y Washington han mantenido contactos desde la toma de posesión de Trump para asuntos como la liberación de norteamericanos presos en Venezuela y justamente para la deportación de venezolanos que han cometido delitos en Estados Unidos o que viven allá sin documentos. Hasta el momento han llegado al país 3 vuelos con venezolanos deportados. Sin embargo, la administración de Trump ha insistido en que serán enviados a Venezuela todos los miembros de la banda criminal El Tren de Aragua que están en los Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y justamente cerca de 33.000 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en 50 días, en estos últimos 50 días. Estados Unidos alcanzó en febrero la cifra más alta de arrestos en 7 años. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional. Laura Sepúlveda tiene el informe. 32.809 migrantes indocumentados detenidos, reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante los primeros 50 días de la actual administración. En ese grupo, la agencia destaca a más de 14.000 criminales convictos y cerca de 10.000 tienen cargos criminales pendientes. El presidente Trump y esta administración salvan vidas a diario gracias a las medidas que tomamos para asegurar la frontera y deportar a delincuentes extranjeros sin documentos. Según los datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional, poco más de 8.700 detenidos no tenían registro distinto a la violación de las normas migratorias. Cruzar de manera irregular la frontera es una violación a una infracción a una regla civil. No significa la comisión de un delito a la luz del derecho americano. La administración ha destacado haber erradicado la práctica de capturar y dejar en libertad a migrantes que cruzan por puertos irregulares. Pese a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó sin entregar un número exacto que ha tenido que liberar personas bajo su custodia por órdenes judiciales, condiciones médicas y otros factores humanitarios. La Casa Blanca ha calificado como necesario el apoyo de los demócratas a estas deportaciones, asociando esto al presupuesto gubernamental aún pendiente de aprobación. El presidente quiere mantener el ímpetu que ha logrado durante los últimos 51 días. Para continuar financiando el gobierno, necesitamos seguir avanzando con estas deportaciones y él cree que todos necesitan apoyar este proyecto de ley. El presidente Trump se ha referido reiteradamente a una potencial aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para avanzar su agenda migratoria enfocada en las deportaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y en Florida, las autoridades estatales arrestaron al primer inmigrante indocumentado tras la promulgación de un estricto paquete migratorio que busca cooperar con el plan de deportación a gran escala del gobierno Trump. José Pernalete nos amplía. El estado de Florida ha tipificado como delito ingresar a la jurisdicción como extranjero no autorizado y un delito grave reingresar tras una deportación. Se acabó la era de la captura y liberación. Todas las agencias policiales estatales y locales tienen el deber de insistir en las medidas de control migratorio en el interior del país. Agencias estatales y condales ejecutaron el primer arresto bajo esta ley. La persona aparentemente fue deportada en el 2019 de los Estados Unidos y lo encontraron aquí en la Florida. Según la recién creada Junta Estatal de Control de Inmigración, el hombre fue arrestado por invadir propiedad privada. Posteriormente se determinó su presencia migratoria ilegal. Una persona no sea catalogada nada más por su perfil racial o que sea este caso porque realmente había un antecedente o lo pudieron encontrar en el sistema. Por otra parte, activistas advierten sobre el riesgo de que al asumir labores migratorias, la policía socave la confianza de la población.
Al respecto, a través de un comunicado oficial, el Consulado de México en Orlando dijo a La Voz de América que la comunidad inmigrante de su país en Florida ha manifestado temor de persecución. Muchas personas consideran que Florida ya no es un estado seguro para vivir, trabajar o estudiar. Ante este panorama, se está evaluando si Florida puede ser considerado un estado de alto riesgo para los trabajadores con visa, ya que incluso ellos han sido víctimas de actos racistas. Expertos consideran que pese al temor que genera este tipo de leyes, la cooperación es legítima entre las agencias. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al regreso, escasez de huevos en Estados Unidos dispara contrabando desde México. Detalles al volver. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Frente a la Oficina de Inmigración de Nueva York, activistas se reúnen cada semana para orar y manifestarse en favor de los migrantes que asisten a sus citas migratorias. Ángela González nos reporta que, mientras tanto, el zar de la frontera advirtió que inundará la Gran Manzana con más agentes migratorios. Cada jueves, en las afueras del edificio que sirve de sede a la agencia migratoria en Nueva York, un grupo de sacerdotes activistas, ciudadanos estadounidenses y algunos migrantes realizan la llamada Caminata de Jericó para pedir por los migrantes que entran a sus citas migratorias y pedirle compasión a la administración de Donald Trump. Queremos seguir caminando en fe y en esperanza de saber que Dios va a mover los corazones de los que tienen el poder en este momento y las decisiones, que va a mover el corazón del presidente, del señor Trump, para trabajar por la justicia, por el amor, por la igualdad. Con cantos, instrumentos y oraciones y soportando el frío, este grupo realiza este ritual semanal para traer esperanza a aquellos que llegan con miedo y temen ser deportados. Estamos aquí porque nos entristece profundamente la perspectiva de que hermanos y hermanas sean deportados de este país sin tener realmente culpa alguna. Este miércoles, el zar de la frontera, Tom Homan, se reunió en el Capitolio de Albany con representantes republicanos y lanzó una advertencia a la gobernadora demócrata Kathy Hochul y a aquellos que se escuden en las políticas de Ciudad Santuario. Las ciudades santuario tendrán exactamente lo que no quieren: más agentes en la comunidad y más arrestos colaterales. Activistas y abogados de inmigración dicen que en la ciudad de Nueva York han incrementado las redadas y las deportaciones a migrantes. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Justo hoy, cuando se esperaba la audiencia en el Senado de Estados Unidos para confirmar al nominado por el presidente Trump para liderar el organismo encargado de monitorear y responder a las amenazas sanitarias, la Casa Blanca retiró la nominación de Dave Weldon, un excongresista republicano y crítico de las vacunas. Weldon estaba camino a convertirse en director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La gripe aviar es uno de los factores que han disparado el precio de los huevos en Estados Unidos. El aumento ha sido tal que ha generado un incremento en el contrabando de este producto. Rubén Pereira nos trae el reporte desde la frontera sur. Para ahorrarse dinero, hace unos meses Sonia Mendoza decidió comprar 3 gallinas y así le sale más barato obtener huevos. Sí me conviene porque ponen mínimo 2 huevos diarios cada gallina y con eso pues es con lo que nosotros nos desayunamos, tanto mi hija como yo diariamente. Y al parecer, quienes también buscan ahorrar dinero son personas que compran huevos en México con la intención de trasladarlos a Estados Unidos, pero eso está prohibido. Y durante los últimos 5 meses, los decomisos de huevo han aumentado en un 36% comparado con el mismo periodo del año pasado. Declaren específicamente todo lo que traen, porque es muy importante declarar. Si no declaran y encontramos algo que está prohibido, le podemos sancionar con una multa de $300. En promedio, una docena de huevos en Estados Unidos cuesta $8.16, mientras que en México el costo promedio de una cartera con 30 huevos es de 93 pesos, es decir, $4.54. Según las autoridades aduanales, la mayoría de los huevos confiscados en la frontera con México eran para consumo personal, pero también han hecho decomisos grandes de este producto que pretendían vender aquí, en los Estados Unidos. Lo traen escondido en alguna parte del vehículo o algo y pues logran cruzar. Entonces ese producto pues lo venden y lo sobrevenden. Sonia Mendoza cruza seguido la frontera de Arizona y asegura que prefiere no arriesgarse a traer huevos de contrabando. Por eso tiene sus gallinas. Y no vas a perder a lo mejor tu visa o tus papeles o que te nieguen la entrada por llevar una cartera de huevos. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. En breve, brote de tuberculosis en cárceles ecuatorianas pone en alerta a autoridades de ese país. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали палити. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, непредсказатель. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
En Ecuador, la crisis penitenciaria enfrenta un nuevo desafío, un brote de tuberculosis que enfrenta el Ministerio de Salud y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Uno dice que hay muertos, el otro lo desmiente. Néstor Aguilera nos amplía. 1.115 privados de la libertad reciben tratamiento contra la tuberculosis en cárceles ecuatorianas. Así lo reveló el Ministerio de Salud, que además situó en 565 el número de reos con tratamiento en la penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país y localizada en Guayaquil. No existen medicina, ni existe el suficiente personal médico, ni las condiciones para garantizar la atención básica a toda la población que padece de enfermedades crónicas y particularmente la tuberculosis, que es, digamos, la más grave. La Defensoría del Pueblo ha alertado de problemas de salud en prisiones desde 2013 y la falta de registros exactos sobre personas afectadas. Y ahora nos preocupa que el problema de tuberculosis que se están presentando en los centros también pueda tener una inminencia de afectación en la población. La Organización Panamericana de la Salud define a la tuberculosis como una enfermedad infecciosa que casi siempre afecta a los pulmones y que se transmite de persona a persona a través del aire. El hacinamiento en el que viven los reos aumenta la preocupación entre familiares. Es una zozobra totalmente fuerte, porque al no saber que su papel está contagiado con tuberculosis, piensan que ya los van a enterrar. Piensan que los van a sacar directamente en una caja. La crisis carcelaria se evidenció también en las últimas horas con una explosión fuera de la penitenciaría del Litoral, que dejó un guardia carcelario fallecido, daños materiales y al menos 6 vehículos afectados, según la policía. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Debe solamente escanear el código QR que está viendo en pantalla. Allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí podrá también ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que producimos aquí en La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Y en el espacio ya se encuentra el más reciente telescopio espacial de la NASA. Despegó desde California gracias a SpaceX y su misión es mapear el cielo como nunca antes. El observatorio Sphere-X estudiará cada 6 meses el cielo desde una órbita sobre los polos terrestres. Con sus avanzados instrumentos infrarrojos se espera que nos ofrezca una vista panorámica de cientos de millones de galaxias para ayudar a entender cómo se formaron y evolucionaron y por qué el universo se expandió tan rápido en sus inicios. Pues nosotros los dejamos con estas imágenes. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. In order to prepare for passing through max Q, and that is maximum aerodynamic pressure. That's the largest structural load.